todo va sucediendo conforme a como se ha planificado, y es por tu gracia y tu bondad y tu misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Así, Señor, te pedimos de que en esta mañana que vamos a disfrutar de tu santa y divina palabra, acompáñenos en cada palabra de nuestro hermano Jorge, que trae este mensaje de vida, este mensaje que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Y así, Señor, que podamos salir siempre alimentados con esa palabra, porque tú has dicho que nosotros podemos vivir alimentados de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, Señor, pedimos de que esa palabra sea edificante, sea transformante y sea para que nosotros sigamos en este camino como siervos tuyos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanito Jorge, bendiciones. Buenos días, Dios te bendiga, hermanos. Amén. Una bendición más que el Señor nos da de poder estar acá, hermanos. Es una bendición. Es una bendición para mí y sé que para usted también. Es muy grato poder compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios. Cada semana medito y tengo afanes en la semana, pero también meditamos en la palabra de Dios. El tema, un pueblo escogido por Dios. Ese es el tema del mensaje de hoy. Un pueblo escogido por Dios. ¿Le ha parecido alguna vez que nadie se ha fijado en usted? Ahora, ¿ha pasado por su mente en algún tramo de su vida que nadie se fija en usted? No sé si le ha pasado. Amados hermanos, la ropa nueva y los nuevos estilos pueden ayudar por cierto tiempo. Los nuevos estilos, quizás la gente lo ve. Usted lo sorprende con su nuevo look, con su nuevo estilo, con cuando anda ropa nueva. La gente lo ve. Pero quizás usted no se ha dado cuenta realmente y le ha parecido que nadie se fija en usted. Pero realmente, si desea un cambio permanente, aprende a verte como Dios te ve. Eso es lo importante. Aprende a verse a usted mismo como Dios lo ve. Ahora la pregunta es, ¿cómo me ve Dios? ¿Se ha dado cuenta usted o se ha preguntado cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo nos ve Dios realmente a nosotros? ¿Quiere saber cómo lo ve Dios? Vamos a ver, hermanos, cómo nos ve Dios. ¿Se acuerda la lectura que leímos hace un instante? Vamos a entrar de nuevo y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vemos el versículo 9. Me voy a quitar la mascarilla con el permiso de ustedes. Dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay cuatro cosas interesantes aquí. Y quiero que veamos que somos linaje escogido. ¿Cómo lo está viendo Dios a usted? No como un ser insignificante. Lo está viendo como un linaje. Y no un linaje común y corriente. Dice que lo está viendo como linaje escogido. Estábamos dentro de la multitud. Dentro de la multitud. Y más Dios se fue y dice, elijo a este. Y lo sacó. ¿De a dónde? De las tinieblas. Y lo trajo a la luz. Es un linaje. Linaje. ¿Qué es linaje? Es genealogía. Registro que muestra que las generaciones
de antes, de pasados, de familia que desciende. ¿De dónde desciende usted? ¿Cuál es su descendencia, hermanos? Ese es el linaje. Ahora, nuestra descendencia viene ¿de a dónde? De Cristo Jesús. ¿Es usted un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Dice la palabra, dice el diccionario, que cristiano significa Cristos pequeños. Cristos pequeños. ¿A quién representamos nosotros? A Cristo Jesús. Dice allá en Hechos 11:26 que a los apóstoles se les llamó cristianos por primera vez. ¿A dónde fue eso? ¿A dónde ocurrió eso? En Antioquía. Por primera vez. ¿Y por qué cree que se les llamó cristianos? ¿Por qué cree? Porque lo que ellos hacían era parecido a lo que Cristo hacía. Sanaban enfermos, hacían milagros, ayudaban a la gente, predicaban el evangelio de Cristo, proclamaban a Dios y estaban dispuestos a morir también, como lo hizo Jesús. ¿Usted está dispuesto a morir? ¿Usted predica el evangelio? ¿Usted habla de Cristo? Amados hermanos, nosotros fuimos introducidos en ese linaje cuando recibimos a Cristo. Es cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando llega a formar parte de ese linaje escogido. No es ni la ropa, no es ni el nuevo estilo que lo va a hacer cambiar, que lo va a hacer diferente, sino es cuando sea introducido en Cristo, es cuando recibe a Cristo en su vida y nace realmente de nuevo y llega a formar parte de esa nueva ciudadanía en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice la palabra. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué interesante, la palabra de Dios nos está diciendo cómo formamos parte de la familia de Dios, de ese linaje escogido, cuando usted le recibe, más a todos los que le recibieron, cuando usted le abrió el corazón a Él, cuando aquel que está en el mundo también decide abrirle su corazón, puede pertenecer a este linaje. Pero cuando abre su corazón, cuando viene a Él, dice la palabra de Dios, mas a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice la palabra en el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo interesante. ¿Cómo llegamos a formar parte de esa familia, de ese gran linaje escogido de Dios? También vayamos al Antiguo Testamento. En Éxodos capítulo 19. Éxodos 19, versículo 5. Miren lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo que Dios eligió, al que Dios escogió. 19:5 de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire qué interesante. Pero ¿qué le está diciendo Dios? Si dieres oído, ¿a qué? A la voz de Él. Dios está llamando todos los días al ser humano. Dios le está llamando y por eso dice Dios, si os dieres oído a mi voz. Porque una cosa es oír con atención, escuchar con atención. Pero puede ser, hermano, que pasa muchas veces que por un oído entra, pero por el otro sale. Entonces, no somos buenos receptores muchas veces, porque pasa. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, es importante, guardar el pacto de Dios, las enseñanzas de Dios, tiene que tenerlas ahí.
para usted, para practicarlas, para obedecerlas, para dejarse guiar por el Señor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4 y 5. Dice la palabra. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire cómo lo escogió Dios. Como le decía al principio, ¿de dónde lo escogió? De allí, del mundo, del fango, del lodo, de la oscuridad. Pero dice que lo escogió. ¿Para qué? Para que fuese hijo suyo, para que fuera hijo de Dios, para que usted dependa de esta familia, para que dependa de este linaje. No cualquier linaje, hermano. Linaje escogido. Aquí todos tenemos un linaje de sangre y de carne, ¿verdad? Tenemos un linaje, pero el verdadero linaje, el linaje escogido, viene de un solo ser. Y ese se llama Cristo Jesús. Ese es el verdadero linaje, mis hermanos. Otro punto, somos real sacerdocio. Real, viene de la realeza. De la realeza. Mis hermanos, aquí vemos verdades que son importantes. El calificativo real perteneciente a la realeza. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y de quién desciende usted? De Cristo Jesús. ¿Quién pagó por usted? ¿Quién pagó el precio en la cruz para que nosotros hoy seamos lo que somos? Para el mundo nosotros somos insignificantes, locos y tontos. En vez de quedarnos descansando en casa, después de una semana aturdida de trabajo, venimos y nos levantamos temprano y venimos aquí. Para el mundo nosotros somos locos. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿O qué piensa Dios? Realmente. Cristo es el Rey. Y nosotros somos príncipes y princesas. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta cómo lo ve Dios a usted? Pero es algo importante que usted aprenda a definir cómo lo ve Dios. Porque a veces cuando alguien del mundo nos dice algo, ya nosotros nos minimizamos. Nos minimizamos y entramos en variación de mente y ¿tendrá la razón? ¿Cómo va a tener la razón alguien del mundo, alguien que le diga a usted? ¿Cómo va a tener la razón? No es posible, pero usted debe aprender a definir quién es usted, cómo Dios le ve. ¿Cómo Dios lo ve, hermanos? Somos príncipes y princesas de Dios. Tenemos que portarnos a la altura como tales, dando un buen testimonio, eso sí. Hemos adquirido grande responsabilidad al ser llamados hijos de Dios, al ser escogidos por Dios y estar en esta lucha. Tenemos que hacer grandes cosas, portarnos a la altura del Rey. ¿Le llama la atención a usted ser princesa? ¿Le llama la atención ser un príncipe? Pues pórtese a la altura del Rey, de reyes y Señor de señores, como lo hicieron los apóstoles. ¿Estuvieron a la altura los apóstoles? Sí. Sí. Estuvieron a la altura, se portaron como debió de ser. 11 de los apóstoles murieron por la causa de Cristo, a filo de espada, y solamente uno murió de muerte natural, de anciano, pero que sufrió también sufrió. Entonces démonos cuenta que la vida en Cristo no es sencilla, es para valientes, es un reto para valientes, pero debemos de saber lo que conlleva también. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Qué piensa Dios de nosotros, mis hermanos? Pedro también llamó a los cristianos sacerdocio santo. Y vayamos a ver la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5. Primera de Pedro 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 5, dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, el apóstol Pedro está haciendo mención acerca de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables, agradables a Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando usted da buen testimonio, cuando damos ejemplos de que somos hijos de Dios, de que la palabra ha entrado en nuestro ser. ¿Dónde vamos a dar el ejemplo? Donde sea que usted esté. Donde sea, en su trabajo, en su oficina, en la casa, en su familia, pero a veces en la casa somos los peores. No puede ser, no puede ser. Debemos de ser ejemplos donde sea que nosotros andemos. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y ¿qué? Sacerdotes. Eso lo hizo Jesús a usted y a mí. Entonces, ve y dése cuenta cómo lo ve Dios. O a veces le tomamos más importancia, ¿cómo nos ve el mundo? De cómo nos ve Dios. Vea cómo lo ve. Llevamos 2 puntos. Nación, linaje escogido, real sacerdocio. Y seguimos estudiando y seguimos viendo la misericordia de Dios en nuestra vida. Sacerdote es alguien que tiene acceso a Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que tenía acceso a Dios. El que intercedía entre el pecador y Dios, entraba al lugar santo a interceder por los pecados del pueblo. Pero usted ya ahora no necesita intermediario, usted puede llegar a Dios a través de ¿qué? De la oración. Pero ¿quién cambió esto? Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario y pagando el precio que usted y yo no podíamos pagar. Eso, hermanos, sacerdote era aquel que tenía acceso a Dios. Sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 16. 4:16 de Hebreos. Dice la palabra. ¿Cómo lo podemos hacer ahora nosotros? Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Usted y yo podemos entrar a Dios, hermanos, porque usted ya no depende de un sacerdote que interceda por usted. Cristo pagó el precio y cuando usted es pasado por las aguas del bautismo, usted es privilegiado y su oración puede entrar a Dios directamente. Ya no necesita que un hombre interceda por usted para que lleve el mensaje a Dios. De eso se trata. Jesucristo rompió el velo, rompió las cadenas. Antes no se podía de esta manera. El sacerdote tenía que interceder. Jesucristo lo hizo una sola vez y quitó el velo para siempre. Usted puede orar para ser escuchado por Dios, mis hermanos. Algo más de cómo Dios nos ve. Somos una nación santa. Nación santa. Si usted se grabó, ¿verdad? La lectura bíblica en 1 de Pedro 2:9, ahí ve las cualidades, cómo Dios lo ve. Cómo Dios lo ve a usted. Nación santa. ¿Esto qué significa? Que estamos apartados del pecado y del mal. Eso significa la palabra santos. Apartados fuera. Apartados del pecado. Apartados para Dios, es decir, a la derecha de Dios. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Es un mandamiento? Sí, es un mandamiento del Señor establecido. Porque vea cómo dice, porque escrito está, y dice sed. No le está diciendo que es una
decisión que usted tiene que, no, sed, es una orden. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es una orden, es un mandamiento que nosotros debemos de cumplir, procurar acercarnos a Él. Israel fue llamado de manera muy especial a ser una nación santa, para así revelar a Dios, revelar a un Dios santo. Israel tuvo muchas cualidades, pero también tuvo muchos defectos, como usted y yo los tenemos. ¿Le hemos fallado nosotros a Dios? Sí, y mucho, hermanos, y mucho, que a veces me avergüenzo, y a veces no sé si llevo bien el nombre de cristiano. Y me pienso lo que pasó a Israel. Aun cuando nosotros tenemos el espejo, que nos paramos al frente y vemos a Israel, el espejo de lo que cometió, que nosotros no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos muchas veces. Nos quedamos cortos. Israel cometió tantos errores, pero más sin embargo, Dios aprendió a verlo como esa nación santa. Dios, su misericordia es grande. Su misericordia es infinita y amó tanto a este pueblo, como decía nuestro hermano en el estudio. Grandioso, mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. 7:6 de Deuteronomios. Dice la palabra, un pueblo santo para Jehová. Dice la palabra, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Mire lo maravilloso que era las palabras que le está diciendo Dios a Israel. Dios te ha elegido, Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial y santo. Y le dice, más que todos los pueblos, un pueblo. Dentro de tantos pueblos, Dios elige a Israel. ¿Pero para qué lo elige, hermano? Para que le sea santo. ¿Para qué lo ha elegido Dios a usted? Para que le sea santo. No es para ver si logro hacerlo, ver si puedo ser santo. No, es para que le sea santo y dé buen testimonio por donde sea que ande. Mis hermanos, un pueblo santo para el Señor. Dice el versículo 7, y se lo aclara y se lo dice. No te jactes, Israel. El versículo 7, mire, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no se confundan, no confundan mi amor. Os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y le hace poner los pies en la tierra también, porque muchas veces llegamos a creer, o muchos predicadores, o mucha gente que asiste a diferentes iglesias, se creen así. Y es cierto que somos reyes y sacerdotes, pero no es para estar en lo alto, para que la autoestima se suba demasiado. Debemos poner los pies en la tierra. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ve Dios? Pero toda la responsabilidad que tenemos encima. Entonces, Dios halaga a Israel, pero luego le dice, pon los pies en la tierra. No porque tú eres un pueblo maravilloso, sino porque la misericordia de Dios es grande. Y Él quiso elegirlos a ustedes. Entre todos, tú eres el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Oiga bien, primero le da el halago y luego le pone el pie. Y luego le da con el martillo. ¿Pero para qué? Para que se ubique y no pierda la cordura. Dios igual nos está enseñando a nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que ya somos salvos. Pero ¿sabe que usted puede perder la salvación? En un abrir y cerrar de ojos, pierde la salvación. Hoy la tiene en sus manos, entonces cuídela, protégela, adórnela, téngala para usted. No la deje escapar, familia de Dios. Aprovechemos el galardón de Dios, la misericordia de Dios. Aprovechémosla. Mis hermanos, también, ahí mismo en Deuteronomio, más adelantito, 14:2. 14:2 de Deuteronomio. Dice la palabra, 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y usa otra frase, único.
Solo uno. Interesante. Me gusta cómo Dios está tratando con este pueblo. Pero usted ya ve todo lo que hizo Israel. Usted ya ve todo lo que hizo también. Más adelante, Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, capítulo 18. 26, 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él lo ha dicho. Escuche bien, Dios se lo está recalcando a este pueblo. Te ha escogido para que seas un especial tesoro, para que seas un pueblo único dentro de todos los pueblos, pero para que seas un pueblo santo, santo al Señor. Se lo está recalcando y sabe que Dios lo está diciendo hoy a usted también, para que seamos santos, para que nos apartemos y que busquemos la santidad en Dios, mis hermanos. Es importante. Siempre me ha interesado la palabra caballeros. Siempre. Y sabe que llegué a la conclusión que Dios es el verdadero caballero que puede existir. Dios es tan caballero, hermano, que cuando Israel le dio la espalda, Dios se retiró silenciosamente del pueblo de Israel. Silenciosamente lo hizo. Cuando Israel fallaba y iba a la guerra, ¿qué pasaba? Dios se llamaba al silencio. ¿Y Israel qué pasaba? Perdía la batalla. Perdía las batallas. Porque Dios no respondía. Porque el pueblo estaba en pecado. ¿Cuántas guerras perdió Israel? Muchas. ¿Por qué? Por no vivir en santidad con Dios. Y Dios se llamó al silencio. Y Dios es tan caballero, hermanos, que ese pueblo... Dios se fue retirando silenciosamente. Y en vez de Israel, entonces Dios decidió escoger su iglesia. Dios decidió. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para su iglesia. Y ya Dios, ya no hay un pueblo escogido. Ahora son dos pueblos. Pero uno como elegido y el otro como no elegido. Recuerde, existía el pueblo judío y el pueblo gentil. Entre los que estábamos usted y yo, nosotros como gentiles, éramos despreciados. ¿De dónde? De la ciudadanía de Israel. No podíamos tener contacto con el judío, éramos despreciados, desechados por ellos. Sin embargo, Jesucristo vino a hacer eso. Dice que de dos pueblos Jesucristo hizo uno. Y ya no es el pueblo judío. Ya no es el pueblo de Israel. ¿Quién es entonces? La iglesia. La iglesia del Señor. Porque Israel no pudo cumplir con los requisitos que Dios establecía. Dios tiene su plan y envía a su amado Hijo a pagar el precio en la cruz. Recuerde, para ser salvo en la ley del Antiguo Testamento, tenía que ser perfecto. La ley demandaba perfección. Por lo tanto, ¿habría un ser humano o habrá algún ser humano que sea perfecto? No lo hay. Cuando yo empiezo a buscar la perfección en el ser humano, entonces me doy cuenta que no había nadie en los tiempos de Jesús y ahora, ni lo hubo antes, que pudiera cumplir la ley del Antiguo Testamento. No se podía. 613 leyes. Había que cumplir a cabalidad. Y si usted fallaba, si usted cumplía 612.99 y ofendía solamente en un punto, ya se hacía culpable de toda la ley. Por lo tanto, no se podía, hermano. Ahora, ¿Cristo cumplió la ley? Sí, la cumplió. Y a cabalidad. Y la clavó en la cruz. Consumado es. Jesucristo hizo el trabajo que Dios le envió a hacer.
mis hermanos, quiero que leamos Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere a que los suyos vino y los suyos no le recibieron? Jesús, ¿de dónde era? ¿Jesús era judío? Sí, era judío, hebreo. Entonces, cuando dice, a los suyos vino, Jesús vino a su tierra. Jesús vino a su nación, a su linaje. Y dice la palabra, y los suyos no lo recibieron. No fue aceptado por el pueblo. No fue aceptado por el pueblo judío. ¿Por qué no fue aceptado, hermano? Porque Jesús vino como vino, mostrando humildad. Pero el pueblo no quería eso. El pueblo quería algo diferente. Un rey guerrero, un rey adinerado. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que ya lo habíamos leído. Mire qué es lo que debemos de hacer nosotros. Para finalizar, somos un pueblo adquirido por Dios. Así lo ve Dios. Somos un pueblo adquirido. Somos adquisición de Dios. ¿Y por qué digo eso, hermano? Porque lo somos. ¿Qué hizo Dios para que nosotros seamos adquisición suya? Pagó el precio. Lo compró. Dios nos compró a través de la sangre de su amado Hijo, muriendo en la cruz del Calvario. Cristo pagó, derramó toda su sangre para que nosotros tuviésemos el privilegio de ser sus hijos. Amados hermanos, vemos lo que Dios hizo para adquirirnos. Nos creó a su imagen. Allá en Génesis, la palabra de Dios manifiesta eso. Génesis 1:26. Si usted lee Génesis 1:26, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza desde el principio. Dios se valió de su formato, de su fisonomía para formar el primer hombre en la tierra. Nos hizo a imagen y semejanza. Nos compró por un precio de sangre. Y dice la palabra de Dios, ahí dice, Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios 11. Dice la palabra de Dios que fuimos comprados. 11:6. Dice la palabra de Dios. Versículo, vamos a leer más adelante. Bueno, del 6 en adelante vamos a leer. Primera de Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre, creo que estoy equivocado, 6:11 al 20. Dice la palabra aquí, hermano. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no precede de la mujer, sino de la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Primero Dios está enfocando la fisonomía que Dios hizo al hombre y está formando el rango de lo que representa el hombre en la tierra. Dios formó un esquema de familia. Dios hizo un esquema de familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y puso aquí al varón como jefe de familia. El varón, la esposa y los hijos. Siempre me ha pasado a mí y siempre he hecho esta pregunta a muchas personas, a muchas parejas. Y les he preguntado, ¿para usted quién es más importante? ¿Quién es más importante para usted? ¿Su esposa o sus hijos? Si yo le hiciera esta pregunta a usted, ¿qué me diría?
Para usted, ¿qué es más importante? ¿Su esposa o sus hijos? Es interesante y guárdese la respuesta. Es interesante. Pero analice la respuesta que usted se daría a usted mismo. ¿Quién es más importante para usted? ¿Sus hijos o su esposa? ¿O la esposa, el esposo? Es interesante y quizás en algún otro mensaje le dé la respuesta correcta. Pero usted puede analizarlo, hermanos. Tenemos funciones que cumplir como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Nuestra vida es para agradar a Dios. La gente tiene que ver a Jesús cuando le vea a usted. Esa es una responsabilidad que nosotros cargamos en nuestra vida. La gente tiene que ver a Jesús cuando nos ve a nosotros, haciendo ¿qué? Actitudes correctas, actitudes de justicia, de honestidad. Tenemos un propósito como pueblo de Dios, ser testigos del poder de Dios. Nuestro honor consiste en servir a Dios. No sé qué tanto honor sea para nosotros servir a Dios, pero debe de ser. Es un honor servir a Dios, mis hermanos. 4 verdades que describen lo que somos en Cristo. 4 verdades. ¿Cuáles son? Linaje escogido, nación santa, real sacerdote, pueblo adquirido por Dios. Aprenda a verse usted como Dios le ve. Cuando aprendamos a vernos como Dios nos ve, entonces nuestra vida será un cambio radical. Cuando la gente, ¿verdad?, no nos enferma en la cabeza diciéndonos que somos esto, cuando dice, es que eres un burro, pues soy un burro. Si yo digo que soy un burro, soy un burro. Pero no es así. Aprendamos a vernos como Dios nos ve. Cuando usted aprenda, cuando usted y yo aprendamos eso, entonces obtendremos el cambio como debe de ser. Y seremos esos cristianos, como lo mostraron los apóstoles en Antioquía. Mis hermanos, somos la gran familia de Dios. Somos la gran familia, la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido, el pueblo que Dios adquirió por su sangre. Cuando usted compra algo, si usted comprara algo y luego llego yo a querer arrebatárselo, ¿qué haría usted? ¿Se lo dejaría arrebatar? ¿Se dejaría? Si el hermano, yo quiero llevarme este monitor y quiero llevármelo, ¿por qué me lo voy a llevar si tiene dueño? Es adquisición suya, el hermano lo compró para él. ¿Cómo voy a ir yo a querérselo arrebatar? Entonces, eso somos nosotros, adquisición de Dios. Y Dios no se va a dejar arrebatar lo que es de él. Pero cuidado, hermano, cuidado con sus actitudes, con lo que usted está haciendo. Satanás quiere arrebatar a Dios lo que es de él. Y Satanás quiere arrebatarle a usted la salvación. Cuídela, protégela, porque esa salvación es suya, le pertenece a usted. Si la pierde, es porque usted se dejó, es porque usted quiso hacerlo. Somos una verdadera familia en el Señor. Que Dios le bendiga.